Página 1. Historia del pensamiento socialista. GDH. Cole, 1953. Según Google. George Douglas Howard Cole, 25 de septiembre de 1889, 14 de enero de 1959, fue un teórico político, economista, historiador y novelista inglés. Como partidario de la propiedad colectiva de los medios de producción, teorizó el socialismo gremial, producción organizada a través de gremios obreros. Perteneció a la Sociedad Fabiana y fue un defensor del movimiento cooperativo. Me hice socialista porque, tan pronto como se me planteó la necesidad de una sociedad de iguales, libre de los males gemelos de la riqueza y la pobreza, del dominio y la sujeción, supe que ese era el único tipo de sociedad que podía ser compatible con la decencia y la camaradería humanas y que en ninguna otra sociedad podía tener derecho a estar contento. La serie Historia del pensamiento socialista de GDH. Cole, publicada originalmente en los años 50 y 60, es una obra monumental en 7 volúmenes que analiza la evolución de las ideas socialistas desde 1789 hasta el surgimiento del fascismo y la Guerra Fría. Abarca desde los precursores y el socialismo utópico hasta el marxismo, el anarquismo y las experiencias del siglo XX. Cole se distingue por su visión pluralista, que rechaza un único camino al socialismo y defiende la organización independiente de la clase trabajadora. Características principales de la obra. 1. Alcance histórico. La obra se extiende por 7 volúmenes, abarcando un vasto periodo que va desde la Revolución Francesa hasta mediados del siglo XX. Volúmenes clave. 2. Volumen 1. Los precursores, 1789-1850, examina a los primeros pensadores y movimientos, como Gracchus Babeuf, Saint-Simon, Fourier y los inicios del pensamiento de Marx y Engels. 3. Volumen 2, Marxismo y anarquismo, 1850-1890, detalla las luchas internas entre marxistas y anarquistas, consideradas por Cole como los dolores de parto del socialismo como fuerza internacional. 4. Volumen 7, Socialismo y fascismo, 1931-1945, analiza el colapso del socialismo europeo, el ascenso del fascismo, el comunismo soviético y el comunismo chino. Filosofía del autor. Cole creía en el pluralismo y defendía la necesidad de que la clase trabajadora se organizara de forma independiente, construyendo su propio mundo sin imponer un sistema monolítico. Criticaba tanto el socialismo de Estado como el sindicalismo por la posibilidad de tiranía, abogando por empresas dirigidas democráticamente por los trabajadores. Legado e importancia. 1. Una obra exhaustiva. Es considerada una de las revisiones más completas del pensamiento socialista europeo. 2. Análisis crítico. Cole ofrece una perspectiva crítica sobre las diferentes corrientes socialistas, analizando sus desarrollos, conflictos y resultados históricos. 3. Relevancia contemporánea. La obra sigue siendo relevante para comprender la historia de las ideas que han configurado el mundo moderno. Tomo 1. Los precursores 1789-1850. Prólogo. Este libro, aunque por sí mismo constituye una unidad, será el primero de una serie que formará una historia general del pensamiento socialista. Aproximadamente abarca desde 1789 hasta mediados del siglo XIX, pero aún dentro de los límites que yo mismo me he puesto, deja fuera algo que pertenece a este periodo. La mayor de estas omisiones es la relativa al socialismo ruso, desde los proyectos de nacionalización de la tierra de Pestel, en la década de 1820, hasta Belinsky, Herzen y Bakunin, quienes actuaron bastante antes de 1850. Esta omisión es deliberada y quedará reparada en el volumen segundo.
He creído más conveniente posponer el estudio de Herzen y Bakunin a fin de poder enlazarlos directamente con desarrollos posteriores, a Herzen con Chernyshevsky y los Narodniks, y a Bakunin con las luchas que dividieron la Primera Internacional y con el desarrollo del anarquismo. En cambio, el estudio de varios pensadores de que trato en este volumen lo he continuado hasta después de 1850. Blanqui y Proudhon son ejemplos salientes de esto. Por otra parte, en el caso de Marx y Engels he procurado tratar solo de sus primeras fases, dejando que el desarrollo posterior de su pensamiento sea examinado en relación con los movimientos que ellos crearon o en los cuales influyeron durante la segunda mitad del siglo. Así pues, en este volumen no se intenta exponer el marxismo de una manera completa, termina, no completamente en el Manifiesto Comunista, sino en la disolución de la Liga Comunista después del eclipse del movimiento revolucionario de Europa al comenzar la década de 1850. Quiero dejar sentado que esta obra no trata de ser una historia del socialismo, sino solo del pensamiento socialista con las referencias al movimiento socialista que sean necesarias para explicar el pensamiento. En realidad, escribir una historia completa del socialismo sería tarea imposible para un solo autor y tendría que ser algo más extenso de lo que yo pienso escribir, aun en el caso de que tuviese los conocimientos necesarios. Incluso dentro de los límites más modestos de lo que intento, reconozco mis defectos. No sé ruso, casi nada de español, muy poco de italiano y no mucho de alemán y me desagrada tanto leer alemán que lo evito siempre que puedo. Por consiguiente tiendo a valerme de traducciones inglesas o francesas, cuando existen, de obras escritas en aquellas lenguas, y solo acudo a los originales en alemán de obras traducidas cuando necesito asegurarme de que la versión de algún pasaje no está equivocada. Tiendo también a tomar mi material alemán mucho más de segunda mano, cuando no existen traducciones, que cuando se trata de obras escritas en inglés o francés, y espero que mis lectores más expertos fácilmente descubrirán esto por sí mismos, aunque espero no haberme dejado extraviar demasiado. El segundo volumen de esta obra está ya bosquejado a medias. Además de incluir a los precursores rusos omitidos, trata principalmente de las últimas fases del marxismo hasta la aparición de los partidos socialdemócratas del último cuarto del siglo XIX, de la Primera Internacional, la Comuna de París y la división de marxistas, anarquistas y de los que, como los fabianos y los laboristas independientes de Inglaterra, no eran ni lo uno ni lo otro, y también del desarrollo de la doctrina social cristiana posterior a 1850 y del movimiento alemán peculiarmente llamado con frecuencia socialismo académico o socialismo de cátedra. Menciono estos hechos porque ayudan a explicar la omisión en este volumen de un número de socialistas no rusos, que empezaron a actuar bastante antes de 1850, por ejemplo, Rodbertus, Lasalle y von Ketteler en Alemania, Collins, Katz y de Kaiser en Bélgica, y algunos de los precursores italianos y españoles. Respecto a este volumen primero debo expresar mi gratitud a varias personas. Sobre todo a mi colega Isaiah Berlin, quien ha leído en pruebas todo el libro y que me ha ayudado a mejorarlo considerablemente de acuerdo con su crítica sagaz y admirable. También debo indicaciones valiosas a mis colegas el Dr. H. Geschenk y John Plamenat, que leyeron algunos capítulos y me corrigieron varios pasajes en que me había desorientado. También estoy muy agradecido a mi cuñado Raymond Postgate, así como a mi amigo H. L. Beales por el préstamo de libros, que no me hubiese sido fácil obtener por otro lado y, como siempre, debo mucho a la incansable ayuda de mi secretaria Rosunum Broadley, quien, milagrosamente, puede entender mi letra y perdonármela. Con mi esposa estoy tan a menudo en deuda que generalmente acabo por no darle las gracias. G. D. H. Cole. All Souls College, Oxford. Julio, 1952. Página 6.